vamos a clausurar con Rafael Sánchez Durán. Rafa es un buen amigo, que además tiene ya una experiencia viniendo a estas sesiones del máster, con lo cual le agradezco su reiteración y que te consigamos engañar todavía para que sigas compartiendo con nosotros lo mucho que sabe. Rafael es actualmente responsable de Relaciones Institucionales de Endesa para Andalucía y Extremadura, por lo tanto es una persona de un nivel institucional muy elevado dentro de su organización y con una agenda especialmente difícil. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser especialmente agradecidos a que haya encontrado un hueco para venir con nosotros. Rafael acumula más de 20 años de experiencia, tanto en el sector de la energía como en el sector de las telecomunicaciones. Ha estado trabajando durante muchos años en temas de planificación y desarrollo de estrategias en el sector de la energía. Él es licenciado en Ciencias Económicas, es MBA por el Instituto San Telmo. Ha escrito, ha liderado varios estudios, más de una docena de estudios, sobre temas de planificación energética, tanto en el Club como en Euroelectric y en otros think tanks. Y en definitiva es una persona que conoce muy bien el mundo de la transición energética, de la que hoy nos va a hablar, espero, con gran profundidad, con gran conocimiento y sobre todo en lo que afecta, en el impacto que tiene a todo lo que son las ciudades. Pues vamos a hacer una charla especializada o enfocada especialmente a la transición energética de la ciudad. Rafa, quiero agradecerte mucho que estés un año más con nosotros y cuando quieras tienes la palabra. Bueno, con Joaquín lo que sabes que es fácil e imposible decirle que no a cualquier propuesta. Bueno, en cualquier momento que podéis parar la presentación, es decir, Rafa, eso no se entiende o lo que veáis oportuno comentar durante la misma. Y yo la presentación la iba a centrar, es cierto que el año pasado hicimos otro seminario más focalizado sobre la transición energética, pero es que vamos a hacer un zoom sobre el impacto sobre las ciudades. Veréis que está basado en un par de estudios que hemos elaborado. Uno en el Club Español de Energía, que se publicó hace un par de años, analizaba las ciudades de más de 50.000 habitantes bajo diferentes perspectivas, como podían ser el análisis de su clima, el tamaño, la densidad, las rentas disponibles de los hogares, y ver qué impacto podía tener esta serie de elementos o características de las ciudades para ver su consumo energético. Consumo energético no solo en la parte de edificación, que como sabéis está la parte térmica, la parte eléctrica, sino también en el transporte. O sea que cuando veamos la parte de las ciudades vamos a ver que el estudio profundiza en cómo se consume en las ciudades españolas. Es una aportación novedosa porque, como sabréis seguramente, hay muchísima información de ámbito europeo, nacional, pero muy poca segmentación del dato cuando bajas a la ciudad de Dos Hermanas, a Alcobendas y empezamos a querer trabajar con esa magnitud. Sabiendo que el terreno de juego de la transición energética va a estar en las ciudades, por nuestra concentración como población y por otra serie de fenómenos que iremos viendo. Yo la presentación la quiero estructurar en 3 bloques, ¿no? Un primero va a ser, de forma provocadora, una exposición de cuáles son las tendencias de la transición energética en diferentes aspectos. Luego pasaremos a ver el estudio en profundidad, ahí veremos muchísimo análisis de caracterización de cómo las ciudades españolas consumen. Y finalmente me centraré en aspectos ya de planificación estratégica de qué pensamos desarrollar y si llegamos a tiempo creo que analizaremos, también a petición de Joaquín, un caso que vamos a desarrollar en Cartuja. Convertir una parte de la ciudad en un modelo Smart City, no desde el punto de vista de demostración, sino digamos desde un punto de vista de evolución de la ciudad actual a cómo tendría que ser en un escenario energético futuro aproximadamente año 2050, pero trayéndolo al presente. En esa presentación empezaremos por la primera parte de contexto, ¿no? Yo lo que quisiera, antes de nada, es partiendo por una serie de elementos claves que aparecen en lo que es este fenómeno que todo el mundo denomina transición energética. Antes de empezar a valorar qué hay debajo de la transición energética, obviamente vamos a ver muchos elementos relacionados con la energía, pero quedaros sobre todo con el matiz de la transición como concepto. O sea, no es una disrupción, es una evolución, pero paulatina, y ese concepto de transición lo que nos debe de llevar es hacer con orden la evolución de un modelo basado en tecnologías y en consumo
que producen emisiones de CO2 hacia otro modelo descarbonizado. ¿Cuáles son las claves que van a afectar a ese modelo futuro? Pues en primer lugar vamos a ver cómo tenemos un grado de urbanización creciente. Digamos que el mundo desarrollado y el mundo en vías de desarrollo va alcanzando unas cotas de urbanización, es decir, personas habitando en un espacio limitado que hoy en día llamamos ciudades, con una densidad, con unas necesidades de suministro y de abastecimiento que va a poner, digamos, en estrés a todos lo que son los sistemas de suministro, sean de electricidad, sean de agua, sean de alimentos. Ese 70% de la población del planeta que vivirá en las ciudades implica que ya la parte desarrollada, como puede ser Europa o cualquiera de nuestras ciudades de más de 50.000 habitantes, vayan a incrementar todavía mucho más el peso de la población que absorbe respecto al mundo rural. Sabéis que existen muchos dilemas de crecimiento, de modelos de megacities o de ciudades de diferentes tamaños, pero sí vamos a ver cómo esa tendencia a futuro para que se componga ese 70%, vamos a tener muchísimas megacities en el mundo, megacities que en el estudio veréis que llamamos aquellas que superan los 5 millones de habitantes de población concentrada. Segundo elemento es la descarbonización. O sea, el mix energético que suministre todas las necesidades de energía de esas ciudades o de nuestra forma de vida, de nuestro transporte, deben de basarse en fuentes libres de CO2. Y eso fundamentalmente se va a conseguir a través de electricidad y electricidad de origen de fuentes renovables. Implica una descarbonización, implica un paso de las energías fósiles a la energía eléctrica, y el gran reto es alcanzar antes del 2050 la práctica totalidad de la descarbonización. Ahora veremos algunos impactos respecto a España que suponen los diferentes planes de energía y clima que se están desarrollando bajo las obligaciones de lo que viene de la Comisión o de la Unión Europea. El 80% de la descarbonización viene acompañado de un crecimiento paulatino de la electrificación. Hoy en día, en el caso español, tenemos prácticamente el mayor ratio de electricidad sobre energía final, pero ese ratio va a acabar alcanzando el 60% a nivel mundial en el 2040. Es decir, vamos a ver mucho más kilovatios que cualquier otra tecnología como abastecimiento básico para lo que son las necesidades de energía final futura. Digitalización, que os voy a contar, un máster relacionado con el tema Smart, todo lo que pueda suponer esa palabra, todo lo que suponga el manejo de datos. El 40% de las inversiones de nuestros sectores van a ir encaminadas a un proceso de mayor digitalización, sean de las infraestructuras, sean de los activos que tenemos, sean de los telecontadores, pero vamos a ir viendo como gran parte de ese crecimiento, de esas necesidades futuras, además de invertir en renovables, que obviamente van a aparecer en el mix energético, van a aparecer también mucho de tecnología de la información. Y por último, un concepto que aparecerá, que es el de la flexibilidad. No es lo mismo arrancar una central de ciclo combinado que tendrá una rampa de crecimiento, de producción, a esperar a que esté pasando el ritmo solar o el viento, es decir, la forma intermitente frente a la forma convencional de producción basada en tecnología y combustibles fósiles. Esta gráfica la habéis visto seguramente, y si no os cuento en qué lógica se mueve. Estaríamos hablando de esta es la evolución del último informe del IPCC, del Grupo Intergubernamental que analiza como expertos el cambio climático, y tenemos una senda de evolución, un calentamiento provocado por la actividad antropogénica, es decir, derivado de la mano del hombre, que tiene esa tendencia. Esa línea roja es el calentamiento observado. Al año 2017 ya digamos que estábamos superando el grado centígrado respecto a la época preindustrial. El nivel preindustrial se concibe como esa etapa donde aparece la revolución, las máquinas de vapores, de cuando el hombre empieza a actuar enormemente, se ve un grado de utilización de las máquinas, un mayor uso de fuentes emisoras del CO2, y que ese calentamiento va acompañando a un ritmo muy paralelo y muy parecido. ¿Qué viene a ocurrir? Que este grupo de expertos ponen un límite en 1,5 grados como límite de seguridad, es decir, no se puede superar ese 1,5 grados para no tener digamos, en la sociedad, en lo que nos rodea, efectos adversos provocados por ese calentamiento del clima, y ese momento se va a dar allá por el año 2040. Es decir, esa tasa de crecimiento actual, en el año 2040 estaríamos superando el 1,5 grados. Con lo cual se abre una serie de escenarios alternativos
que serían estos que aparecen en esta parte de aquí, que nos generan un rango de incertidumbre entre el 1,5 y hasta los 2 grados y medio en función de las políticas que vayamos teniendo. ¿Qué se espera de todo lo que es el mundo de las emisiones del CO2? Pues que en el horizonte que queda desde ahora hasta el año 2050, la caída y el abatimiento de esas emisiones pues tenga la gráfica con la caída que están ustedes viendo por esta parte de aquí. Es decir, esto tiene un efecto bolsa, un efecto acumulación. Todas las emisiones están ya flotando en partículas por millón dentro de lo que es nuestra atmósfera, dentro de lo que nos rodea, y añadirle nueva emisión de CO2 provocaría un efecto de calentamiento que nos llevaría a la parte de arriba. Con lo cual, eso obliga a que nuestro modelo energético sea prácticamente nulo de aportaciones de CO2 para que se cumplan, digamos, un poco las necesidades de evitar ese calentamiento del planeta. En España hemos tenido normativa que va limitando ese acercamiento al calentamiento, como puede ser el anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética, que respecto al año 1990 trata de limitar en un 20% el volumen de emisiones para que acaben alcanzando ese 90% en el año 2050, es decir, una práctica de descarbonización. Con un peso en renovables superior al 35% y un peso de la eficiencia energética, es decir, consumir en el orden de un 35% menos respecto a lo que pueden ser los escenarios tendenciales de consumo de energía final. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima ha sido una nueva norma que aparece y que viene a reforzar esos objetivos amplificándolos. Y esa amplificación nos viene a llevar a un 42% del porcentaje de energía renovable sobre la energía final, hecho que llevaría a la necesidad de que el 74% de esa energía eléctrica proveniese de fuentes renovables. Es decir, lleva condicionado que es un modelo industrial. Estamos pensando, por ejemplo, en zonas de cuencas mineras donde tendrán que cerrar minas, cerrar las centrales de carbón y pasar a un modelo alternativo. Y esto es lo que le llaman el apellido, el operativo justa dentro de lo que es la transición energética. Son medidas de identificación y adopción para compensar ese impacto, digamos, en el empleo y en lo que pueda venir en esas ciudades y en esas zonas. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima tiene inversiones. O sea, esto está cuantificado para saber cómo llegaríamos a ese escenario donde fundamentalmente la entrada renovable tenemos cuantificando desde 236.000 millones de euros en el periodo desde el 2021 al 2030 y fundamentalmente esas inversiones, si lo miramos por concepto, entrarían en un primer lugar en renovables con más de 100.000 millones seguidos de ahorro y eficiencia energética. Estas son las dos palancas fundamentales que todos los estudios internacionales consideran como más efectivas para lograr un abatimiento de esas emisiones. Fundamentalmente las renovables van a afectar a nuestro sector eléctrico, que es transversal a todos los usos finales. Usos finales le llamamos al sector edificación, el transporte, o sea, entendiendo a qué obedece ese consumo energético. Esta parte de ahorro de eficiencia energética va muy encaminado al de edificación. Fundamentalmente, el lograr que un edificio vaya evolucionando hacia un consumo prácticamente nulo. Y ese consumo prácticamente nulo tendrá que irlo logrando en base a la utilización de renovables y medidas de ahorro y eficiencia energética en lo que son sus elementos de consumo. Por último, vendrán las redes y vendrán también otra serie de elementos para la electrificación. En esta parte derecha sí vemos por sectores. Ese sector eléctrico que absorbe más de la mitad de las inversiones, seguido por residencial y transporte, que también tiene una componente muy importante en el peso de las emisiones en nuestro país, que rondaría entre el 25 y el 30% si metemos al transporte de carretera o si le añadimos o no el transporte aéreo y de otro tipo, ¿no? Esta podría ser un escenario de evolución hacia la descarbonización. En la parte derecha tenemos el impacto de cómo sería el peso de las renovables, cómo irían desde el año 90, donde prácticamente pudiéramos estar hablando de un 40%, hasta el 50%, donde prácticamente el 90% provendría de fuentes renovables. La diferencia con el gráfico de la derecha, y aquí hacemos referencia a las tecnologías libres de CO2, sería porque cuentan con el aporte de la nuclear. Es
la nuclear no considerada renovable, pero sí, digamos, una tecnología no emisora, ¿no? Con lo cual iríamos mucho más arriba. De hecho, en la parte del mix eléctrico actual, las nucleares vienen a pesar un 20%, ¿no? Que creo que, digamos, está en este momento también en cuestión. ¿Cuántas necesidades de energía tiene el mundo? Y aquí aparece siempre un análisis de evolución en base al desarrollo que tienen cada una de las sociedades de los países. Si combinamos en gigajulios per cápita una visión en base al índice Human Development Index, que es el que desarrolla Naciones Unidas, esta es la versión del año 2018, podemos observar que hay una correlación entre el desarrollo, desde 0 hasta 1 implica en sociedades de menos desarrolladas a más desarrolladas, y cómo se traslada en un mayor consumo energético de las más desarrolladas. Y vienen a tener una curva cuya conexión de puntos presenta esa figura, esa curva. Quiere decir esto que un 80% de la población, que sería la que se sitúa por debajo de 100 gigajulios per cápita, estarían todavía en vías de seguir creciendo su consumo hacia esta parte de aquí. En la medida que India, China, países que están dentro de todo este mundo en vías de desarrollo, van a seguir incrementando sus necesidades energéticas. Mayor presión al planeta, mayor presión a las emisiones. ¿Cómo está España? España se sitúa en esta parte de aquí, en aproximadamente un 0,89 sería el valor de desarrollo humano, y ese desarrollo humano, quedaros simplemente con el cálculo, ¿cómo se hace? Viene a ser una media entre la esperanza de vida al nacer, el grado de educación de la sociedad, también el número de años de estudio que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Y el PIB per cápita, o sea, qué riqueza per cápita son los que se... Viene a ser una media de esas magnitudes y nos sitúa ya en un país pues bastante evolucionado, bastante avanzado, con un consumo pues no muy alto. También lo veremos después, fundamentalmente va a ser por la benevolencia de nuestro clima, cuando analicemos las necesidades térmicas de las ciudades en las que habitamos. Bien, si alguien quiere que insistamos en algo, vamos parando también, que no coja yo la moto y siga sin parar. Una sociedad que consume energía en base a fuentes fósiles, y esta gráfica lo que pretende provocar es la reacción de que esa dependencia del exterior, esa geopolítica basada en el petróleo, en el gas, en fuentes que no son autóctonas, como pudieran ser en el modelo de transición energética las fuentes de origen renovable, se van a enfrentar a problemas de geopolítica. Y aquí tenemos simplemente la evolución y variaciones de los precios en base a 2015 o en moneda actual, que es la parte azul oscuro, y cuáles han sido los elementos claves que han ido determinando algún impacto. Entonces, esos eventos suelen ser crisis, conflictos militares, y acaba dejándonos una inestabilidad enorme en nuestra balanza con el exterior, porque no dejamos de ser siempre un país dependiente en todo lo que son las fuentes fósiles. En la medida que la transición energética se haga, podemos analizarla desde el punto de vista de necesidades del planeta y calentamiento global, pero alguien podría decir, bueno, y si Estados Unidos se baja del Acuerdo de París y no sigue, nuestro esfuerzo de ese 20% que puede suponer Europa en el resto de las emisiones, ¿es suficiente? ¿No es suficiente? Estamos haciendo un poco el canelo, con perdón por la expresión. Todo eso también tendríamos que analizarlo desde el punto de vista de la geopolítica. O sea, tener nuestra actividad basada en el exterior, en que ocurran esta serie de conflictos, nos hace vulnerables también. Entonces, en la medida que yo pudiera tener un recurso autóctono como el sol, estamos precisamente en una ciudad en latitud 34, donde tenemos más de 2.000 horas de sol al año para darnos unos factores de capacidad para una fotovoltaica récord en Europa. Es decir, cuando miramos la franja de irradiación solar que tiene nuestro territorio, es un recurso por explorar y por explotarnos, y que nos haría independientes de esta serie de fenómenos, ¿no? Es un fenómeno a tener en cuenta. ¿Dónde se están invirtiendo en estos momentos las grandes cantidades en el sector eléctrico? ¿Dónde va la inversión? Pues lógicamente podemos hacer un análisis por países o un análisis por tecnología. Por tecnología solar fotovoltaica, solar fotovoltaica y eólica se están llevando el récord, aunque aquí quizás haya habido una pequeña crisis de aceleración. Esto es un informe de Bloomberg del año 2018 en billones de dólares. Quizás a pesar de esa deceleración, pero tenemos los grandes volúmenes de inversión están encaminados
a fuentes, a tecnologías de fuentes renovables. Si lo miramos por países, también el impacto de China en todas esas decisiones, es decir, el verdadero valor de tamaño que pueda tener China está haciendo que la economía de escala esperada para el precio de un sílice, para el precio de cualquier tecnología de las que están en evolución, sea un almacenamiento, sea cualquiera de las que van a participar, y después veremos algunos ejemplos, en este modelo de transición energética, viene impulsado porque estos países no han parado de crecer. Son países que, por su enorme tamaño, están haciendo un efecto tractor de lo que es el desarrollo tecnológico. Esta sería la potencia instalada en el mundo eólica y solar actualizada al año 2017, más de 500 gigas, más de 400 gigas, con un crecimiento récord para la parte solar, puesto que esta parte, desde los primeros años, con un crecimiento, pero esta, sin embargo, en menor espacio de tiempo ha hecho todavía un recorrido superior. Esto se ha debido a las reducciones de los costes. Seguramente hayáis analizado durante los seminarios o durante las sesiones cómo el precio vatio de tanto de la eólica como la solar ha tenido unos enormes crecimientos promedio anuales de la solar incluso del 16% desde el año 2010 hasta la actualidad. La referencia sigue bajando, esto sigue siendo digamos, una forma de hacer todavía mucho más rentable la entrada de estas tecnologías. Tecnologías que cuando ya lo analizamos desde el punto de vista del coste nivelado energético, lo que se conoce por el Levelized Cost of Energy, suele ser una media aritmética bien calculada en base a el recurso que estoy poniendo a disposición, en su número de horas, en el coste fijo que pueda tener la tecnología y el coste variable si es que tuviese alguno, como puedan ser las fuentes térmicas. Cuando haces todo ese análisis, hoy en día están por debajo de las tecnologías tradicionales estas dos tecnologías que son la eólica y la solar. Todavía con recorrido pendiente para la eólica offshore, la marina, y todavía con recorrido pendiente para la termosolar, que tiene todavía y presenta unos costes elevados por kilovatio hora que producimos. Pero todo va evolucionando además acompañado por una eficiencia creciente, es decir, sea utilizándose la energía lumínica como semiconductor en formato de silicio amorfo o silicio monocristalino, vamos a estar siempre moviéndonos entre un 16% de capacidad y de eficiencia hasta un 24%, según las tecnologías y las evoluciones que estamos viendo. Es decir, estamos consiguiendo sacar mayor partido a el vatio por metro cuadrado que aparece en nuestra geografía. Todos los días el Sol hace un recorrido y estamos consiguiendo sacar mayor energía utilizando la energía lumínica en esa transformación. Este podría ser un balance energético eléctrico peninsular que está simulado hasta el año 2030 con los diferentes acontecimientos que se prevén en nuestro país. ¿Cuáles son los acontecimientos que se prevén? El cierre del carbón antes del 2025, ese 20% de la nuclear que empieza a caer entre el 2025 y 2035 hasta cero, y la enorme entrada de eólica y solar a futuro como únicas fuentes de crecimiento de inversión. Esta sería la foto que tendría un balance energético de aquí a futuro. Pero claro, es un balance que tenemos que analizar en profundidad. O sea, cuando decimos toda la renovable que se pueda, perfecto, pero hay un punto donde a partir de cierto porcentaje de uso de renovables empieza a dificultar la estabilidad del sistema. El paso de una nube, esa rampa de cómo va con paso con alguna tecnología de respaldo, cuál es el papel del almacenamiento. Nos vamos a enfrentar a situaciones de este tipo. Estas son tres situaciones identificadas en el escenario corto plazo, medio plazo y largo plazo. Pongo 3 años para que se vean los ciclos de verano y de invierno. Hay que entender muy bien que la nueva forma de analizar tiene que contemplar el ciclo del sol, el ciclo del agua, el ciclo del viento, estamos en los coches, cómo utilizamos el transporte público, o sea, cómo se usa la forma de mover al hombre y cómo se climatiza y cómo se acondiciona su hogar. Entonces, el estudio va a hacer un análisis de aquellas ciudades de más de 50.000 habitantes, que en nuestro caso son 109, algunas más porque han crecido desde que hicimos el análisis de Urban Audit, ahora andan por 126. Si quiera profundizar en esto, veréis alguna referencia en la parte inferior, pero si no, en mi correo me podéis pedir ayuda que
que os doy más enlaces y más fuentes a toda esta información, pero sí deciros que en esas ciudades de más de 50.000 habitantes es donde se está jugando el 50% de la población hoy en día en un país como el de España. En Europa pueden ser unas 1.000 dentro de ese mismo horquilla de más de 50.000 habitantes y van a tener unas características que van a definir cómo se consume energía. De tal forma que cuando hagamos una recomendación, sea al ciudadano o sea al responsable energético, ambiental, de urbanismo, es decir, al alcalde, las recomendaciones serán diferentes para la ciudad de Écija que para la ciudad de Vitoria, porque obviamente presenta unas condiciones climáticas y de densidad y digamos de condicionantes externos que no van a servir las mismas recomendaciones para todos. En este caso, hablar de eficiencia energética estará muy bien, pero como no lo aterricemos y le digamos exactamente dónde tiene su reto, vamos a dejar el trabajo a medias. Entonces, por entrar en el mundo urbano, lo primero que haríamos sería entender cuáles son las ciudades de más de 50.000 habitantes, qué población concentran. Vamos a ver una discrepancia que aquí se habla del 70%, porque estas ciudades incluyen las conurbaciones. Es decir, una ciudad como Bilbao y todo lo que lo rodea, haría que pasemos del 50% de la población del propio Bilbao a este 70% que sería la población de unos 32 millones de habitantes, que es lo que son además las áreas de influencia. Porque como bien sabéis, y sobre todo para el transporte, va a haber un movimiento en lo que son las áreas de influencia de cada una de estas ciudades, Barcelona, Madrid, Bilbao, nuestra propia ciudad de Sevilla, en lo que son zonas de dormitorio y movimiento de trabajadores durante el día. Sobre todo eso va a generar unos problemas diferentes de atascos, de contaminación, de emisiones que iremos viendo dentro del estudio. Pues si analizamos la población, el 70% ya se sitúa en el mundo urbano, y aquí simplemente estamos cogiendo de 50.000 habitantes hacia arriba y sus áreas de conurbación, y el resto sería no urbano. Estaríamos hablando entonces de 32 millones de habitantes, que a su vez representan solo 750 municipios si añadimos a esos 100 las áreas de conurbación. Y el resto sigue siendo municipios de menor tamaño y del mundo rural. ¿Y cómo se consume la energía en estas ciudades? Pues tendríamos, por un lado, el consumo de edificación urbana, el transporte urbano y el no urbano, que será el resto, donde aparecerá industria y otra serie de... Nos vamos a centrar en una parte como esta de la proporción de cuál es la responsabilidad, porque claro, hablar de Huelva, de lo que puede hacer el alcalde, no es el mismo discurso que el que podamos darle a una empresa electrointensiva del polo industrial de Huelva. Es decir, serán recomendaciones, en este caso vamos a orientar todo a la parte solo de las ciudades. Si analizamos por sector y vector energético, el 40% de la energía final de toda España, es decir, 32 versus 80, se descompondría en edificación un 60 y en transporte un 38. Estamos hablando de consumo de energía final, estamos hablando de megateps, es decir, de millones de toneladas equivalentes de petróleo para conseguir una unidad homogénea. Si separamos la parte de edificación del transporte urbano y ya nos vamos a la fuente, lo que es la edificación sí está, digamos, con un grado de electrificación bastante elevado, del 54%, el transporte, por contra, es dependiente absolutamente del petróleo, salvo un 3% más un 2% de electricidad y gas natural. Este debe ser la foto de presentación de dónde vamos a tener los retos en ambas partes, en edificación y en transporte, y cuáles son los volúmenes al mismo tiempo, mirando lo que puedan ser los vectores energéticos. Sí podemos ver que hay una serie de grados de electrificación, calefacción o variante sanitaria, etc. Os dejo también más información de detalle para ver qué puede haber dentro de todo esto de aquí, ¿no? Entonces, las ciudades son claves en la transición energética. Esas normas que os refería al principio nos harán pasar de 288 unidades de referencia de millones de toneladas ya en CO2, estaríamos hablando de cuál es el objetivo de descarbonización al 2050, el 90%, esta sería la meta, fijaros el esfuerzo, es enorme. Nuestra historia además nos ha ido elevando el volumen de emisiones, no es porque hayamos ido haciendo lo peor, sino porque ha habido un crecimiento de población, no sé si lo veíamos en el seminario del año pasado, de un 20%, y ha hecho que esto sea simplemente los per cápita, es decir, la energía per cápita, las emisiones per cápita las que han hecho que esto se eleve. Y aquí es donde vendrán una serie de discrepancias en si tenemos que tomar la referencia del año 2005 o del 1990. Lo lógico es 2005, como establecen algunas normas europeas,
para haber superado ya esa fase de crecimiento, porque España en esos años era prácticamente un país en vías de crecimiento, era un poco la asociación que podemos quedar. Entonces tendríamos aquí un 30% de reducción necesaria el año 2030 respecto al valor de base ya del 2016, esto está actualizado con la situación esta de partida por el Ministerio, y un 20% respecto a lo que pudiéramos tener del año 90 y buscando alcanzar como etapa transitoria hacia 2050, 2 décadas después. Para que tengamos una idea, 15 años, 20 años de lo que es la proporcionalidad. ¿Cuánto de esto está en las ciudades? Sería la pregunta siguiente. Pues entonces tendríamos que centrarnos en lo siguiente, en estos dos grandes volúmenes. Es decir, nos olvidamos de esta parte de aquí y esta parte de aquí, que a su vez va a ir reduciéndose. Es decir, aquí tendremos pues, el propio sector eléctrico, pero en esta parte de aquí, ¿no? O sea, el sector eléctrico con más de 50 gigavatios renovables que se espera que entren desde ahora hasta el año 2030, pues van a tener un abatimiento del 40%, perdón, del 65%, de 59 hasta 21. O sea, la evolución natural del sector eléctrico, invirtiendo en renovables, cerrando carbón y tecnologías fósiles, acabará haciendo un esfuerzo de un 65%. Y los 1.800 municipios que han firmado el pacto de alcaldes ya han comprometido todos ellos en reducir un 30%. Esto yo no estoy creyéndomelo, pero estoy apuntando lo que han prometido los alcaldes a la hora de entrar en ese pacto de alcaldes. No sé si conocéis la iniciativa, se conoce también por el Covenant of Mayors, y es un espacio de libre adhesión donde cada ciudad puede llevar a unas metas, digamos, desde el punto de vista de lo que es el ámbito del municipio. Más de 1.800 municipios de España se adhirieron a ello. Somos el país con mayor número de municipios metidos en ese pacto. Con lo cual, si yo me creo que van a hacerse esas reducciones, perdón, del 40%, he dicho el 30%, pero es el 40%, pues, partir de una meta del 20% inicial al año 2020, que están extendiéndose a estos valores del 40% según los objetivos que vimos anteriormente. Aquí es donde tenemos el campo de juego, en la parte 69 y 42. Los 69, ¿cómo se distribuyen? Ya estamos hablando de emisiones. Pues tendríamos transporte, que ya estáis viendo dónde está el objetivo en las ciudades, en el transporte. ¿Esto se resuelve con vehículo eléctrico? En una parte. ¿Esto se resuelve yendo en bicicleta? En una parte. ¿El cambio de uso modal hacia transporte público? En una parte. Pero es cierto que el conjunto de medidas tienen que atacar sobre esto o las ciudades no van a hacer nada de esfuerzo y de consecución. Entonces, la edificación, que también cuenta con un 30%, los residuos también estarían metidos en esta parte de aquí, y de nuevo, si nos vamos a la edificación urbana, ¿cuánto sería responsabilidad de la parte de electricidad? Que es una parte importante, es decir, implica que lo que tenemos en juego, la electricidad también tiene un peso específico importante en esas emisiones, con lo cual es el cambio del mix el que vendrá a resolver parte de esta situación. Y en el transporte urbano, monocultivo del petróleo, añadiéndole las recomendaciones del segundo. ¿Vale? Entonces vamos a hacer una especie de híbrido para explicar las causas de cómo se consume, nos apoyaremos en el primero, y basados en el análisis del indicador, en qué medidas y propuestas se pueden hacer, utilizaremos la información del segundo. Pues bien, las fuentes las tenéis aquí, ya narradas, ¿no? Más que por los indicadores. Utilizamos un proyecto que se hizo, Urban Audit, de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea. Eurostat es el responsable de toda la estadística, lo que es el INE nuestro nacional, pero lo que ocurre es que estos son estudios no continuos, es decir, se hace un análisis en el año 2011, se presenta ese estudio, se obtienen más de 3 millones de datos de esas 1000 ciudades, se procesan y aparece muchísima información, pero es una información sociodemográfica, es una información que habla de superficie, habla de renta, habla de una serie de pautas que no incorporan la del consumo energético o de las emisiones, con lo cual este estudio hay que reforzarlo con una segunda oleada, una segunda base de datos o un segundo análisis. Entonces, ese segundo análisis, para hacer la clasificación, va a utilizar información del tipo, pues, hay un informe que se llama LAU, que es el que habla de superficie. Nos va a interesar mucho saber cuánto miden estas ciudades, cómo son de verticales u horizontales, porque eso va a ser un parámetro que veréis que del análisis aparece como un inductor del consumo energético en la calefacción. También vamos a tener la agencia tributaria, la renta, hay una elasticidad precio
de renta respecto o sea, precio de la energía respecto a la renta de los hogares, veremos que también será una componente importante. Es decir, veremos al final, con una clasificación, estos 4 ejes. Es decir, tendremos el tamaño de habitantes, el tipo de clima, la renta por hogar. La renta por hogar no es el PIB per cápita ni el PIB por hogar, sino es las declaraciones de Hacienda de Montoro o de Montero, ¿no? Cambiemos la letra pero estaríamos hablando de lo que es realmente renta disponible basado en las declaraciones de Hacienda. Es decir, hemos tenido que tirar de fuentes extra Urban Audit para seguir sumando lo que aparece para las ciudades Dos Hermanas de fuentes alternativas a lo que puede ser el Urban Audit. Densidad por habitante, por hectárea vivienda o por habitantes hectáreas. Serían 2 formas de verlo también muy comunes, ¿no? Pues bien, el estudio pretende con estos 4 tipos de análisis presentar un comportamiento estadístico que nos presente pues, una nube de esas 109 ciudades, segmentando qué ocurre con ellas y qué pasa con esa clasificación. De tal forma que el análisis lo dividiremos en 2 grandes elementos ya relacionados con la energía, que serán los hogares y el transporte. En los hogares vamos a atender al análisis de lo térmico, fundamentalmente provendrá la información del gas, de la CNMC, os daré también la referencia de dónde puede sacarse, y el eléctrico, que tiramos de la suma de los telecontadores de varias de las empresas que teníamos en el estudio. A Jesús le di la brasa en su día, a Jesús Vizcarri, para poder hacer una agregación por códigos postales que nos diesen, para la tarifa 2.0, a aquellos consumos que fuesen aquí, a esta parte de aquí. Es decir, los consumos residenciales. Nos interesaban industriales, no nos interesaban de otro tipo. Ese mismo esfuerzo hecho con el transporte, empresas tipo CEPSA nos dieron el suministro de sus principales estaciones de suministro, de servicio, de las gasolineras famosas, y con ello podíamos sacar el consumo individual llevado al vehículo, nos daría un consumo por vehículo, y al mismo tiempo también tendríamos unas estadísticas de la Dirección General de Tráfico para el parque y el modo, que serían análisis también de nuevo estadísticos en momentos temporales que digan cuánta población se mueve en autobús, cuánta población se mueve en determinados elementos de transporte diferentes, ¿no? Que es lo que se conoce por el uso modal. Pues vamos a ver qué salió detrás de toda esa... Este sería el mapa de las ciudades, de más de 50.000 habitantes. En Europa la población que agrupaba eran 219 millones, en España estaríamos hablando de 22,5 millones, el 46%, 45% en esta. Diferencia con lo anterior, no tienen las conurbaciones, ¿vale? Eso sí es importante. ¿Por qué no tienen las conurbaciones? Porque produce una mezcla que distorsiona enormemente el dato, ¿no? O sea, cuando hacemos un análisis y empezamos a sumar orígenes y destinos, complicaba enormemente y preferimos en ese momento hacer un análisis exclusivamente de lo que es la ciudad en su interior. Estas son las megacities que aparecen en el estudio ya comparando con Europa. Solo Estambul y Londres estarían superando los 5 millones de habitantes, sin considerar las conurbaciones, como decimos. Si consideramos las conurbaciones, seguramente Madrid con 3 millones añadiría algo más de todo lo que son las zonas de influencia, Barcelona con 1.600.000, Valencia, y aquí tenemos nuestra Sevilla con 700.000 aproximadamente. Debajo tenéis el país de origen. Las primeras ciudades ordenadas por población pues reflejan que nuestro tamaño medio es de ciudad más pequeña que lo que es el resto de Europa. Una primera conclusión que aparece en esa gráfica o en esta otra, que también si vemos a vista aérea, a vista de pájaro, una imagen de la NASA nocturna, podemos llamarle contaminación lumínica, pero realmente refleja dónde se aposan los humanos en Europa, ¿no? Por donde aparecen esas distintas concentraciones que son muy cercanas a las que presentamos por aquí. Aquí tenemos los nombres también de las ciudades, ¿no? Pues bien, el tamaño de las ciudades pretendíamos darle una forma fácil de recordar y recurrimos a las tallas. Esto es como la ropa, ¿no? Desde la XXL, que en nuestro caso Madrid y Barcelona, es decir, podríamos tener la super size, que sería Londres, Estambul, que en nuestro caso no había, hasta la talla S. Esto, los que estáis normalmente comprando ropa, pues sabéis que implican pues, delgadez, mayor peso, o sea, todo esto va a traducir después y va a tener una inercia sobre el dato, ¿no? ¿Cómo están agrupadas? Pues
iremos haciendo referencia, por ejemplo, a casos como Sevilla, en una XL, entre 500.000 y 1 millón. Hemos ido dando los saltos que están definidos en una serie de estudios para armonizar, que no nos vayamos muy lejos de las métricas de otros estudios que se han hecho. No están mencionados aquí, pero iríamos de 50.000, 100.000 a 250.000, 250 a 500 y ahí hasta la parte de arriba. ¿Por qué hacíamos esto también? Porque cuando presentábamos a los alcaldes no les apetecía aparecer en solitario con el peor dato. Preferían verse dentro de su talla, aquí pues dentro de todo sin destacar el bueno y el malo. Otra cosa es que ahora estamos, por ejemplo, haciendo una campaña de difusión por diferentes ciudades que participaron en el estudio y sacamos un flash de lo que es su ciudad. Podemos coger Jerez de la Frontera y se le hace su número. Y se dice su número cómo está respecto al máximo, al mínimo, al consumo promedio por combustible, por vehículo. Y de esa forma no se produce un pique político, pero sí se le está dando una información ya aproximada al terreno. Pues estas ciudades, que son las 109 distribuidas, son en número, es decir, se concentran todas mucho aquí. Tallas M&S, estáis viendo que en volumen tenemos una predominancia de las ciudades de menos de 250.000 habitantes. Y en población, esa distribución, pues claro, compiten las dos que tienen poco peso en numérico, pero sí tienen un alto peso en volumen de población concentrado. Es decir, la población se concentra y eso nos va a llevar a la densidad. La densidad, sin llegar a este extremo, que en transporte público sería muy eficiente esta masa, pero nosotros vamos a estar midiéndolo en habitantes por hectárea. Y de nuevo, del 1 al 6, el 6 sería, digamos, considerado el óptimo, más de 100 habitantes por hectárea. Óptimo en términos energéticos, que no quiero referirme a lo que pueda ser la calidad de vida rural, urbana, paisaje, no paisaje. Estas son viviendas muy verticales, las que tenemos aquí. Y una vivienda muy vertical consume menos energía en calefacción. Eso va a ser así de intuitivo, pero también lo vamos a demostrar con el estudio. Y ciudades que se sitúan también en una banda de baja densidad. La densidad promedio de España, si la media de Europa es 54 viviendas por habitante, pues estaríamos, digamos, en un nivel bastante más bajo, 31. Estas son las medias de las ciudades españolas. ¿Vale? Aquí tenéis el área de influencia de Cataluña, los Hospitalet, Santa Coloma, Barcelona, Cornellà, Badalona, que fijaros que son las que tienen una construcción, como conocéis, muy cuadriculada, pero también mucho más vertical que las unifamiliares que nosotros podemos tener aquí por el sur, ¿no? Estas son las recomendaciones de 100 habitantes por hectárea y en el extremo figuran algunas que son 5, o sea, estos no llegan a 5. Se suele tomar como valor de referencia mínimo entre 80 y 100, ¿vale? Con lo cual, desde el punto de vista de reurbanización, claro, Europa padece o tiene un problema de remodelar sus ciudades, ¿no? Si tuviéramos que hacer nuevas ciudades, pues todos estos países que parten de cero pueden concebir las ciudades. En nuestro caso estaríamos hablando siempre de rehabilitación energética y de movimiento dentro de lo que los espacios disponibles te permiten, ¿no? También se da el caso de hogares con una sola persona. Esto se me ha desplazado, pero estos serían casi 400.000 en Madrid y 200.000 en Barcelona. No son hogares de un solo habitante, con lo cual el reparto de esfuerzo climático por persona va a tener también una repercusión importante, teniendo como récord también ciudades como Berlín o París, ¿no? Este es el análisis de renta que también hace Eurostat y que presenta en colores de escala medidas en zonas geográficas, vienen a ser un poco como las comunidades autónomas, desde lo más rico a lo más pobre, ¿no? Lo verde oscuro sería lo más rico y lo más pobre terminaría en rojo. Esto va a influir también. Nosotros la renta le hemos puesto pues, un simbolito de moneditas que irían más de 40.000 euros por hogar, no digo por familia porque puede ocurrir cualquier cosa dentro del hogar, y menos de 20.000. Y en medio toda esta escala. La renta disponible por hogar, tenemos ciudades también con un alto poder adquisitivo, como puede ser Pozuelo de Alarcón, es decir, ciudades residenciales dormitorios, poca población, pero no en el plazo 2023-2025 de casi desaparece, aquí desaparecería, y aquí ya no contamos con ello. La nuclear vuelve a pasar lo mismo a partir del fin de la vida útil de algunos grupos
entre el año 2025 y 2035. También, como sabéis, en discusión, en debate de cuál es realmente la vida útil, porque eso no dejan de ser centrales que no se deja de invertir y de transformar. Pues bien, los problemas los vamos a tener. Fijaros en la línea naranja, que esta es la solar, cómo crece en la medida que está incrementando, es decir, la eólica pues se ve como mucho más estable, ¿vale? Los rangos también. Pero fijaros la horquilla de máximos y mínimos que presenta la solar. ¿A qué se debe? Pues simplemente al ciclo del Sol, que presenta una oscilación en vatios por metro cuadrado que irían desde 50 hasta 350, esto está calculado para la latitud de un país como España, y que presenta una horquilla de crecimiento pues casi de 7 veces, entre el máximo de irradiación y el mínimo, pues presenta un diferencial de 7 veces. En verano llegamos a tener el doble de producción que en Alemania en su mejor momento, pero en invierno también se nota pues, la carencia del sol, o la pérdida, digamos, de energía si lo medimos en vatios por metro cuadrado. Cuando esto lo comparamos, y esto ya sí estaríamos haciendo un ejercicio real de simulación de cómo va a crecer la potencia instalada, sea en solar fotovoltaica o en solar térmica, pues vamos a tener estos grandes jorobas de dromedario, que son las que han provocado lo que yo le llamo esto las patitas de pato. O sea, estas patitas de pato, una vez que has hecho esto, tienes que seguir cubriendo tu demanda. Y precisamente este hueco y este hueco es la que hace que aparezcan las tecnologías del ciclo combinado o cualquier técnica para compensar. Es decir, es difícil mantener la estabilidad del sistema, no vas a dejar de suministrar en épocas de invierno. Entonces, la dificultad que quiero trasladaros entre un escenario de largo plazo y de corto plazo se presenta por precisamente el alto impacto y alto aporte que tiene la energía solar en determinados momentos, pero también en la ausencia de estas en épocas del año. Y esto claramente se ve en los ciclos de verano respecto al invierno. ¿Qué necesitamos? Almacenamiento. Aquí es donde viene entonces la palabra mágica. Está toda la industria del almacenamiento en evolución. En esta gráfica tenéis un recopilatorio de cuáles son las tecnologías, puede ser de tipo eléctrico, mecánico, químico o térmico, por grandes colores, pero si nos lo llevamos a la duración de la descarga y si nos lo llevamos a la capacidad energética de ese almacenamiento, es decir, una pila que se descarga rápido y de qué tamaño, vendría a ser un poco la interpretación de esta gráfica, y aquí tendríamos pues la necesidad de un hogar, aproximadamente 3 megavatios hora año, podéis ser una referencia fácil de tomar. ¿Cuánto sería la necesidad de una ciudad pequeña? Una ciudad pequeña estaríamos hablando de 150 megavatios por año, pero en la medida que nos vayamos acercando hacia una gran ciudad, pasaríamos del megavatio al gigavatio y del gigavatio al teravatio. Es decir, estamos hablando de problemas de escala. Una ciudad, un edificio, un vehículo. O sea, podríamos estar planteando la misma necesidad de un vehículo eléctrico o de una instalación de autoconsumo con almacenamiento, lo habéis visto seguramente ya en algún ejemplo, enfrentándolo a las necesidades de una gran ciudad. Y en medio vamos a tener un abanico de ciudades intermedias. Entonces, aquí lo interesante es saber cuál es el grado de madurez, que no siempre tiene por qué ser en la parte tecnológica, sino en la económica. Porque a la medida que yo añado a una placa fotovoltaica, con esos precios tan bajos, un incremento por megavatio o por kilovatio hora de lo que puede ser el almacenamiento, voy a estar haciendo que el LCOE, este que decíamos anteriormente, pues suba de precio. Entonces empezamos a tener problemas de si sigue siendo competitiva o no competitiva cuando le añadimos el almacenamiento a estas tecnologías renovables. Sigue siendo competitiva, o sea, vamos a seguir dando pasos, vamos a ir despejando la solución, ¿no? En una batería de ion litio, en este caso tipo utility scale, estamos viendo cómo va bajando el coste de, digamos, de lo que es esa tecnología, la fotovoltaica. Pero también al mismo tiempo, si lo comparamos con las baterías de ion litio, también se está viendo el mismo tipo de reducción o de curva de aprendizaje. Esto es a lo que le llamamos el ratio de mejora de costes cada año, ¿no? Y no deja de ir paralelo también por esos grandes fenómenos de escala que hemos visto. Siempre aparecerá un argumento, perdón, me he saltado al siguiente, de estar por debajo de los $100 el kilovatio para lo que son las tecnologías de almacenamiento. Y nos quedará pendiente siempre un tema adicional, que es
la diferencia entre un almacenamiento diario, es decir, el sol, el excedente lo guardo y el excedente lo vierto en el mismo día por la noche. Ese es al que le llamamos el almacenamiento diario, sobre todo en esta parte de aquí, al almacenamiento estacional, que es aquel que yo siempre defino como las semanas de nube respecto a las semanas de sol. O sea, yo tengo que guardar también energía de alguna forma. Y eso hoy por hoy lo dan solo dos tecnologías no maduras en estos momentos todavía en coste, que puedan ser la producción de hidrógeno siempre de origen electrolítico y el gas sintético. Estos serán los que permitan hacer esos reservorios estacionales, es decir, de guardar la energía para cuando vengan esas semanas de nube. Pues bien, ¿cuáles son las barreras? Esta es una gráfica que encontré esta mañana y digo, la voy a poner que es bastante probable. Realmente hay barreras para la transición energética. Estamos viendo que esto podría ir a una velocidad, igual no estamos corriendo lo suficiente, al mismo tiempo nos anuncian esos organismos tipo IPCC que se están cerrando las puertas de la capacidad de reacción y que si no nos movemos pronto vamos a estar, en vez de hablar de cambio climático a priori, a adaptación a cómo convivimos con ese cambio climático. Con lo cual las soluciones van a ser ya muy diferentes a las que estamos en la fase de no estar emitiendo, ¿no? Entonces, como barreras a la transición, yo voy a mostrar algunos ejemplos de cosas que están ocurriendo por las que esto no va más rápido. Y después entraremos en los impactos que van a tener sobre las ciudades. El que una fiscalidad no esté bien puesta, por ejemplo, respecto a los precios de electricidad frente a combustible, puede hacer que, por mucho que tú corras, pues sigue saliendo más caro una calefacción eléctrica que una calefacción de caja, aunque la primera pueda ser de origen renovable y con todas las ventajas de la transición. Y eso se va a estar debiendo a una situación de precios, ¿no? La situación de precios que pueden tener el mercado residencial tiene una componente de extracostes, además de lo que es el IVA, pues vamos a encontrarnos con una serie de incentivos que hacen que España se sitúe entre los 6 primeros países en cuanto a precio doméstico. Y esto no deja de ser una barrera cuando la idea es llegar a una electrificación del 60% de la energía final. Es decir, voy corriendo para que todo migre hacia una electricidad renovable y sin embargo me encuentro que en la medida que paso algo de una termia de gas a un kilovatio hora, pues me encuentro con que su precio está en aproximadamente un 40%, un 48% lleno de cosas que no son los elementos esenciales de ese distribuir y producir esa energía. Es decir, las políticas energéticas metidas en el precio del kilovatio no dejan de ser una barrera que sería un elemento a eliminar, ¿no? Si volvemos a los clientes industriales, en este caso tendrían un mejor precio que el promedio de la Unión Europea, pero en este caso para la industria electrointensiva sigue siendo un hándicap y un elemento de competencia internacional donde simplemente moviendo la fábrica de una siderurgia a un país donde tenga un menor precio de kilovatio por evitar todos esos extracostes, pues que estemos al final desplazando riqueza de nuestro país hacia el exterior. Sin embargo, lo que puede ser el precio del gasoil, el precio de la gasolina, por poner algunos ejemplos relacionados con el mundo de los combustibles, pues sin embargo sí están entre los más económicos, incluida la fiscalidad que no debemos olvidar que también es muy alta, o sea que también en ellos se produce el mismo efecto de estar pagando el mismo volumen económico para lo que es la fiscalidad que para lo que es realmente el precio sin impuestos. Pero está en una posición en la horquilla, sea gasoil o sea gasolina, bastante más económica que el resto de los países. Por lo cual siempre vamos a estar planteando una redistribución de los extracostes de la electricidad sobre el resto de combustibles, para ir evitando que esa losa enorme haga que no avance lo suficiente la renovable y no avance lo suficiente la electrificación de usos finales. También se pueden hacer propuestas en lo que son las tarifas de acceso. Como sabéis, en las 8.760 horas del año se suele tratar como punta, llano y valle los diferentes elementos, pero con esas tres escalas. Lo que se está planteando desde nuestro sector para darle entrada a la climatización, a los clientes estacionales que le llamamos a veranos, invierno o casas de vacaciones, para que paguemos menos peajes y tarifas de acceso, es decir, que el consumo energético va a ser bajo, pero también al mismo tiempo que los peajes de acceso
no sean tan gravosos como para que no entren esos elementos, o las baterías, o el vehículo eléctrico, o el autoconsumo. O sea, todos son efectos que van a estar en la parte fija, y frente a un modelo de este tipo, realmente en la red lo que ocurre viene a ser esto. Es decir, tenemos unas puntas en invierno, unas puntas en verano, sean por frío o sean por calor, pero tenemos una inmensa mayoría de días que podrían estar del orden de 5.560 horas al año en ese tramo de valle. Estas son también propuestas que se están haciendo del sector en las vías de la transición. Hasta aquí la transición. O sea, yo en este momento pararíamos el contador de contar cuál es la envolvente antes de meternos ahora en el análisis profundo de las ciudades. Si alguien tiene algún comentario sobre la parte anterior, yo creo que es el momento, porque ahora empezaremos a hablar ya de ciudades, de climas y de casos mucho más concretos. Igual estoy hablando muy rápido y no dejo aire para... Esto es todo un reto planeta. O sea, en la transición, esto se convierte en un problema de gran escala, de un sincronismo y una coordinación global internacional muy compleja, pero que estamos obligados a, no digo abocados, sino obligados a ir por este camino. De lo contrario no llegaríamos a... Y en todo esto, ¿cuál es el papel de las ciudades? Entonces ahora vamos a entender y vamos a hacer un zoom, porque claro, esto está muy bien, muy bonito, pero realmente yo como ciudadano, yo como alcalde de un determinado municipio, que he firmado el pacto de alcalde, que he comprometido que mi ciudad baje un 30%, ¿cómo lo hago? O sea, ahí es donde viene la madre del cordero. Frente a Donald Trump saliendo del Acuerdo de París, tienes a los alcaldes de California, de los diferentes estados que siguen profundizando en objetivos de ciudad, objetivos de estado, ¿no?